A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, tributario, laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Para mí, el día de hoy es un programa especial, porque tengo la presencia de un querido amigo y sobre todo una persona que conozco su trayectoria local e internacional, mi estimado CPA Marco Bedoya, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Marco, bienvenido a mi programa. El día de hoy vamos a tener un programa, como yo digo, de altura, en donde vamos a conversar con nuestro querido amigo Marco Bedoya, un nombre muy representativo para el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y lo quiero decir públicamente. Tenemos el orgullo que uno de nuestros principales auditorios lleve tu nombre. Gracias. En reconocimiento de tu excelente labor, no solo como contador, sino como ser humano. Y lo digo públicamente, Marco, uno de los presidentes más activos de nuestro gremio y que ha sabido generar este enlace entre los contadores de antes y el contador de hoy. Marco, bienvenido a nuestro programa Tributación de hoy. Muchísimas gracias, Cristina. En realidad quiero indicarte que yo te sigo en los programas, me place enormemente porque en realidad estás llenando un gran vacío que teníamos nosotros. Muchas gracias. En algún momento tuve una idea de esta naturaleza, pero tú ahora como lo que estás así, más la forma como lo haces, no, creo que estamos llegando precisamente a una de las objetivos y razones que debe tener la profesión frente a sus colegas. ¿No es cierto? Porque aquí tú tienes una cantidad de inquietudes, una cantidad de circunstancias que a veces no podemos comprender, especialmente con tantas reformas que existen, etcétera, etcétera, que se les orienta adecuadamente y la gente sé que está guardando todos tus programas como un antecedente para recurrir cuando tengan alguna duda. Gracias, Marco, por tus palabras, y creo que era responsabilidad de nosotros hacer un programa, como siempre lo digo cuando comienzo el eslogan de Tributación de hoy, un programa diferente, para abordar no solo temas en el ámbito tributario, societario, financiero, laboral, sino también temas importantísimos como es la importancia de nuestra profesión contable en nuestro país. Y quisiera comenzar que tú nos relates a la gente, a esos contadores, esos financieros que nos están mirando en este momento, en esta noche de Tributación de hoy. ¿Cómo éramos los contadores antes? ¿Cómo era este gremio contable? ¿Cómo era esta asociación que luego se convirtió en un gremio contable? ¿Y cómo hemos ido evolucionando dentro de nuestra sociedad? También quisiera que de alguna manera comentes esos actos también tan importantes, esos logros que tú lo hiciste cuando fuiste presidente del gremio, yo digo el más querido y el más grande, que es el gremio de los contadores. Comencemos hablando de ese contador de antes. Gracias, Cris. En realidad, para poder hablar lo de antes, se me viene rápidamente una película en donde veo lo antes y lo de actual, la gran transformación que ha habido actualmente con los contadores y la profesión en sí misma, y el concepto del contador y la visión del contador, o sea, ya es otra cosa. Era antes un sueño, hoy es una realidad. Qué hermosas palabras, Marco. Y es verdad porque analicemos unas cositas que creo que con eso se puede explicar mejor. Anteriormente, nosotros los contadores, y entre paréntesis, tuve la oportunidad de trabajar en contables desde muy muchacho, desde los 16 años. Y iba viendo cómo se iba evolucionando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y a la hora de la verdad, el contador lo único que hacía es coger con la mano izquierda la ley de impuesto a la renta y con la derecha el libro de contabilidad. Es decir, toda la contabilidad del país se basaba en la ley de impuesto a la renta. Excepto
indudablemente las multinacionales que simplemente se basaban en su norma internacional. NIC, nada más, claro, y con auditorías internacionales y entonces. Pero acá el 90% de las empresas, excepto las grandes empresas, se basaba en ese asunto, porque lo que nos interesaba como contadores era cumplir la ley, lo que diga el impuesto a la renta. Entonces esto va evolucionando y yo he tenido todo ese proceso para ir analizando, en donde empezamos nosotros en el año 85, recordarás, yo fui presidente del colegio del 85 al 87. Así es. Y ya empezamos con un asunto. ¿Y cuándo fue el despertar? Precisamente en esos 2 años tuvimos la Conferencia Interamericana de Contabilidad aquí en Quito. Qué privilegio, ¿no es cierto? ¿no? Yo formé parte de la organización como presidente del colegio, fue la Federación Nacional la que organizó, gracias a un trabajo que se hizo también de algunos años y finalmente nos dieron. Fue un privilegio fantástico, solamente creo que, sino que fue el evento magno en el país, no hubo ningún evento más grande que ese. Imposible, más de 1.300 personas. ¿Y quieres que te comente, Marco? Yo creo que ese evento de tanto prestigio quedó en nuestra huella, en nuestra memoria como contadores, porque como tú lo dices, es cierto, no había otro evento primero de ese tamaño y de esa importancia como tal. Y yo siempre lo comparo. Este evento es parecido a lo que vivió hace 3 años el Ecuador con el evento de Crecer. Por supuesto. Ese evento tan importante organizado por el Gremio Contable, el Colegio de Contadores Públicos de Eficiencia del Ecuador, el Foro de Firmas Internacionales, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Ministerio de Finanzas, la participación el Banco Mundial, ya de espectacular. Una cosa, sí, maravillosa. Y yo recordaba y comparaba y decía 2 magnos eventos que se hicieron en tu presidencia y que se hizo también en la mía. Así es, y realmente poniéndole al Ecuador en esas esferas mundiales, porque los contadores que vinieron a estos 2 eventos fueron de todo el mundo, hasta del África. Por supuesto, en esta vez fue una cosa fantástica. ¿Cómo no? Sigue Marco redactando esa trayectoria, ¿no? Este evento creo que marcó un hito, ¿no es cierto? Como tú lo dices, pero no solamente por el hecho de haber tenido aquí un evento, marcó un hito en la conciencia de los contadores. Perfecto. Porque empezamos a verlo, la contabilidad, de otra forma. Tienen razón, ¿no? ¿Por qué tenemos que nosotros ponerlo aquí, hacerlo sobre la base de la impuesto a la renta, algo que es técnico? Esa diferenciación no lo sabíamos ni lo conocíamos, porque esa era nuestra responsabilidad antes, ¿ok? Bien. Y ya estamos hablando de un antes, hace algunos años atrás. Claro, son hablando de 34 años. 34 años, Así donde es. el pensamiento del contador va evolucionando. Y exacto. Quiero en esta parte rescatar algo muy interesante. Y en esta parte es rescatar el sentido de que nosotros como contadores, si bien es cierto, hacemos una contabilidad para efectos tributarios, para una presentación adecuada de los impuestos, como siempre lo hemos hecho, claro. Pero la contabilidad va mucho más allá, Marco. Por supuesto. Eso lo tenemos muy claro. Mira, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Disculpa, continúa el asunto, pero ¿qué es lo que hicimos? Fuimos preparándonos permanentemente con los eventos internacionales. Traíamos más eventos, seminarios internacionales, etcétera, etcétera, en la medida que todos los líderes de la profesión en ese tiempo fuimos ya viendo el asunto internacional, hasta que logramos también formar parte de la IC, formar parte de la IFAG, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos con una madurez, con un apoyo importantísimo también de las firmas de contadores públicos, que ellos tenían su preparación a nivel internacional, ¿no es cierto? Ellos ayudaron en esta situación. En el año 97, que tuve la oportunidad de ser presidente de la federación, dije, hoy tiene que hacerse algo. Aquí definitivamente. Marquito, quiero que la gente que te está viendo también conozca tu trayectoria. Fuiste presidente de nuestro querido colegio, de nuestro querido gremio contable y de la Federación Nacional de Contadores. Sí, tuve la oportunidad en el 97, o sea, 10 años después del colegio, fui presidente de la federación. Perfecto. Entonces, como yo venía arrastrando todas estas inquietudes, dije, hoy tiene que hacerse un quiebre. Nos reunimos a través del directorio de la federación, analizamos durante un proceso entre todos y decidimos y tomé la decisión personal de legalizar, si tú quieres técnicamente, de promulgar las NIG en el Ecuador. Norma Internacional de Contabilidad, a partir de tal fecha tiene que respetarse en el Ecuador. Es decir, que esto causó una conmoción. Claro, es decir, que en la contabilidad ya se venía mirando de que tiene que tener una base contable. Una base y técnica. Esa base contable comenzó con las normas ecuatorianas de contabilidad, llamadas en su momento las NEC. Exacto, este fue el inicio. Entonces, ¿qué pasó? Causó tal conmoción esto, porque nosotros
lanzamos a todo el país como Federación Nacional que tiene que respetarse tal cosa, y empezamos a trabajar sobre eso, capaz de que después vinieron las firmas de auditores. Dijeron, a ver, presidente, ven, vamos a conversar. Está bien lo que hayas hecho, está correcto, ya era que haga alguien esto, pero tenemos que empezar poco a poco. ¿Qué te parece? Y me propusieron, me acuerdo concretamente nuestro amigo Fred Brown de la Deloitte. Deloitte, muy querido Fred. Tuvimos algunas reuniones, unos almuercitos entre los dos tratando de ver cómo podíamos hacer. Y Fred me convenció, me dijo, mira, comencemos con las normas ecuatorianas de contabilidad primero, sobre la base NIG. Sobre las normas, para la gente que nos está viendo, cuando hablamos de NIG, son las normas internacionales de contabilidad. Exactamente. Entonces le dije, a ver, Fred, planifiquemos el tema y listo. Entonces, ¿qué pasó? Se creó un comité, si cabe el término, un comité de las firmas de auditores. Y como varias de las firmas eran colegas míos y compañeros de la universidad, entonces yo les comprometí a los gerentes de auditoría de las firmas para que ellos estén ahí, con la condición de que ustedes no me van a mandar reemplazo de ninguna naturaleza. Es decir, que estén las cabezas, quienes estaban con la experiencia y el conocimiento. Era la única Estamos forma. de acuerdo. Así tiene que ser. Entonces, sobre esta base fue lo que se trabajó. Nosotros nos retiramos, dimos un paso hacia atrás, les dejamos trabajar a la parte técnica, que fueron las firmas, y de ahí se generó las primeras normas ecuatorianas de contabilidad. ¿Qué pasó con estas normas? Empezamos hasta la número 16, las más importantes, pero sucedió una situación histórica en el Ecuador. Y te lanzo a ti esta inquietud. Parece que Dios estuvo en ese rato con los contadores. Yo te digo algo, Dios está con los contadores, sí. todo el tiempo. Pero ahí fue una cosa precisa. ¿Por qué? Porque formamos parte de un momento histórico del país, la dolarización. Okay. Cristina Trujillo, solamente ponte a pensar qué habría pasado en el Ecuador si no había una norma ecuatoriana de contabilidad NIC 17 para la transformación de sucres a dólares en los estados financieros. Si no había normas, ¿qué habría pasado en el Ecuador con la dolarización? No quiero pensar. Ahí sí ha sido un verdadero, ¿quieres que te diga? Hablar contigo, catástrofe financiera en el país. Mira, hablar contigo no solamente me enriquece, Marco, sino también quiero decirte que me emociona. ¿Por qué te digo esto? Porque hablar con una persona que ha podido topar la realidad, no solo de nuestra profesión, porque yo también conozco tu ámbito empresarial, y hablar con esa pasión, y sobre todo poner tan claro ese momento histórico en donde el Ecuador adopta estas normas contables ecuatorianas en su momento, para tener una contabilidad armónica, uniforme, razonable, y que va de la mano con lo que tú acabas de decir. O sea, realmente como profesionales que somos, pues te hace mirar que somos parte importante de nuestro accionar, ¿no? Y esta es la parte que a todo el mundo nos interesa. Marco, sigamos. Hay una cosa interesante, verás. Lo que sí hay que destacar es la entrega patriótica de las firmas de auditores. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? A ver, vamos pensando. Eran los gerentes, los del TOF de la contabilidad, los socios además, claro, cuya hora de consulta en ese tiempo bordeaba 200, más o menos, ¿no? Que era una cosa imposible $2, por hora, claro. Aporte a la sociedad. ¿Cuántas horas trabajaron? No importó cuántas horas se quedaron, cuántas noches se amanecieron para poder entregar este inicio a los contadores. Aporte de todos, maravillosos, siempre los destacaré, lo debemos a ellos. Qué bueno. Es una cosa maravillosa. Qué bueno, y de cierta manera decir que yo creo que esa es la contribución que tú tienes que dar a la sociedad. El que más sabe, el que más tiene que contribuir. Y estas firmas siempre han tenido esa práctica profesional local e internacional que contribuyeron a un tema técnico. Pero ¿sabes qué es importante? Una cabeza, un liderazgo. Porque las cosas se logran. La gente nos unimos, la gente nos empatamos en necesidades, en objetivos. Pero se necesita una cabeza. Se necesita alguien que comience a liderar estos proyectos. Una decisión. Y una decisión. Sí. O sea, fue un quiebre en ese momento histórico en el que vivimos nosotros como contadores. Y otra cosa interesante, a partir de eso fue otra situación, un nuevo amanecer. No teníamos nosotros... Empezamos inclusive a tener capacitación para instructor, para capacitadores, porque no teníamos nada, para empezar a regarnos en todo el país, empezar a indicar qué son las normas, cuáles son la 1, la 2, la 3, etcétera. Hasta la NEC
La última NEP, educar. que fue la 27, la última Yo me norma acuerdo que ecuatoriana de contabilidad inclusive yo 27. tenía que agarrar mi mochilita e irme hasta las provincias del oriente a recorrerme en lo que sea para llegar a los sitios donde estaban esperando los colegas. Tuve la oportunidad de crear el primer colegio de contadores en Galápagos, en el Puyo. Me fui para allá, creé el asunto, reunimos porque en Galápagos, porque trabajé en la estación Charles Darwin, un trabajo profesional de 6 meses, ahí lo creamos, entonces poniendo por todo lado para que la gente empiece a mirar de otra forma. Esa fue la contribución que hicimos, no solamente de quien habla, por favor, un grupo de profesionales maravillosos que se empezaron a especializar en ese campo, ¿no es cierto? Y ahora mira cómo ha ido evolucionando hasta el tema de las NIC. Recordarás, en ese tiempo teníamos un grave problema nosotros aquí a nivel de la profesión, no solamente nacional, sino internacional. ¿Cuál era el problema? Que a nivel de América, nosotros nos manejábamos con las NIC, ¿no es cierto? A nivel internacional. De toda América, ¿no es cierto? Promulgados a través de la IPAC, las NIC. Perfecto. Del IESB y todo. Ajá. En Europa, la Unión Europea trabajaba con las NIF. ¿Y qué pasó? Y no había forma, pues, a veces de empatar, y teníamos gravísimos problemas en la identidad y en la interpretación de estados financieros, porque unos eran con otras normas y otros eran con otras incluso normas. Estamos hablando incluso que hasta los Estados Unidos tienen su norma propia, que son los principios americanos. Exacto. O sea, la estandarización. Ahora verás, importante. ¿qué pasó ahí? Hay una cosa. En el año 1997 ocurrió un factor a nivel de conmoción mundial. Fue la crisis del sudeste asiático en el año 1997, donde devaluaron simultáneamente como 6 países: Tailandia, Singapur, Corea del Sur, etcétera. Sí, bajaron totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue una de las razones fundamentales por las cuales se creó esa conmoción del sudeste asiático, donde devaluaron las monedas? Y hubieron, para darte más o menos, se sumaron 21 millones de personas a la pobreza, este impacto que ocasionó. ¿Qué pasó? Uno de los factores era la no transparencia de los estados financieros. Esa fue. Así es. Porque ¿qué pasó? Que unos lo hacían de una forma y otros lo hacían de otra forma, otros de una manera transparente y otros con doble sentido. A tal punto que los estados financieros de las grandes empresas no han sido verdad. Y empiezan a desmoronarse toda una economía que iba arrastrando a nivel mundial todo. Fue una catástrofe tremenda en el año 97, la crisis del sudeste asiático. Entonces, ¿qué pasó? Eso sacudió a todos los ámbitos, incluidos los contadores. Entonces, bueno, vamos a ponernos de a buenas y vamos a empezar a trabajar y unificarnos. La Unión Europea, nosotros por acá, y empezamos ya, las NIF empezaron a entrar, y empezaron a aceptarse mutuamente. Yo creo que tú dices que es importante mencionar a todos los del sector contable, el sector empresarial, es de que esta necesidad, no solo ecuatoriana, sino esta necesidad mundial de tener información financiera clara, transparente, razonable, hace que estos organismos internacionales a los cuales el Ecuador está adscrito, como es la IFAG, la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, la IFAG, que es la Asociación Mundial de la Contabilidad, a esta fundación del IESB, que es el Consejo de Normas, que se cree un conjunto de normas que se basen en la realidad financiera. Y es por eso que nacen las NIPS, que la NIPS es un conjunto de normas que es combinada con normas internacionales de contabilidad, hasta que en un momento determinado pues las NIPS salgan y nos quedemos solo con normas NIPS. Va a pasar eso, sí. Estos estándares mundiales que llegan a nuestro país, que buscan que las empresas puedan tener información confiable, y que creo que siempre hemos dicho que el lenguaje contable ecuatoriano se ha entendido en cualquier parte del mundo, hace que nuestros contadores definitivamente sean ese pilar fundamental dentro de las empresas. Porque algo que tú hablaste muy simpáticamente y muy real es que el contador, no solo estamos en temas fiscales, el contador tiene que generar información para la toma de decisiones diaria de los empresarios, para saber cuánto vendes, cuánto dejas de vender, cuáles son tus indicadores financieros, cómo va tu información con el IES, con el Ministerio del Trabajo, con la Superintendencia de Compañías. Y esto ha hecho que el contador, como en cualquier otra profesión del mundo, nos capacitemos, nos estandaricemos, para que pueda ser ese profesional de alto nivel que el mercado empresarial necesita
somos una pieza fundamental. Marco, ¿cómo le ves nuestra visión de contador en el ámbito local e en el internacional? Yo he topado algo interesante. Nosotros estamos inmersos como contadores, como gremio contable, como Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, con presencia internacional. ¿Cómo estamos en esa presencia internacional, Marco? Mira, te recuerdo que yo también tuve la oportunidad de ser director del Ecuador ante la AIC. Entonces tuve la oportunidad de entrar ahí en la AIC y ver cómo funcionan las cosas. La Asociación Interamericana de Contabilidad, para gente que nos está escuchando, AIC. Entonces, ahí comprendí también internacionalmente qué es lo que nos sucedía a nosotros y qué es lo que teníamos que hacer. Si es que no íbamos de la mano con los organismos internacionales, pues simplemente nos perdíamos en el camino. Teníamos que ir de la mano. A la IFAC lo mirábamos como el papito mayor, que en algún momento vamos a llegar. Fuimos parte de la IFAC como miembros. Ya nos fue. Ahora lo perdimos. Pero ojalá Dios quiera, va a haber una sorpresa que no lo quiero que lo mencionemos todavía. No, pero lo que digo. Pero viene algo bueno para el Ecuador. El hecho de haber recuperado la IC, por favor. El hecho de haber recuperado la IC es una cosa maravillosa. Organismos patrocinadores, además. Exactamente. Eso es un punto importante. Y ahora Silea. Que es este organismo entre los contadores, que nosotros antes no había ese y que el Ecuador tiene el privilegio de que tenemos la segunda vicepresidencia y que en este momento yo soy la vicepresidenta de este organismo tan importante. Es una maravilla, ¿cómo no? Entonces yo creo que el Ecuador se ha posesionado, pero el trabajo lo hacemos todos. Yo creo que nosotros los contadores somos gente de trabajo, de conciencia, gente que se ha venido capacitando, pero también el tema de tener buenos dirigentes gremiales. Y yo quisiera que de alguna manera tú le cuentes también la experiencia tuya ya directamente en el gremio contable como expresidente del colegio. Lo que te digo es una situación, ¿no es cierto? Es una sumatoria de acciones, ¿no es cierto?, que se van dando en el camino. Así es. Es como cualquier empresa, ¿no?, con curvas de subida y de bajada. Así y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero actualmente yo puedo decir, Cristina, de que yo me siento muy orgulloso de la forma como está en este momento la Organización Contable del Ecuador. Qué bueno, Mario. Es una maravilla. Porque, a ver, ¿qué es lo que hacíamos a nivel internacional nosotros en los eventos internacionales? Nuestra presencia, por supuesto, como participantes. Muy de vez en cuando una presencia a nivel de conferencistas o algo. Casi no había esa participación técnica en el Ecuador. Porque no le veíamos todavía la importancia con que entremos a aprender y ese tipo de cosas nos empezamos a enseñar. Ahora es la diferencia. A eso Así iba a decir. Es. Esta es la otra etapa en donde nosotros al Ecuador ya lo miran como uno de los países más de mayor desarrollo en la profesión de los últimos años, a nivel internacional, ¿no es cierto? Y el hecho que ya hayamos incursionado en aspectos ya de dirigencia, anteriormente llegamos a ser hasta, digamos, al Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Contabilidad, ¿no es cierto?, con la tesorería. Pero no hemos llegado al IFAC nunca. O sea, en este sentido, tuvimos buenas amistades, participación en eventos del IFAC, muy pocos en ese entonces, lo mirábamos muy lejos todavía, pero ahora la situación veo que ya estamos en el mismo nivel de participación, que lo que me llena de satisfacción y orgullo. Sí, yo quiero comentarte que tenemos la suerte y sobre todo gente muy relacionada al gremio contable, al gremio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, gente muy interesante que, como tú dices, no solo estamos en la capacidad de aprender, sino también de exportar. Nosotros tenemos capacitadores de primera que han ido a eventos internacionales a hacer quedar muy bien al país y sobre todo pues con un nivel técnico, un nivel de experiencia impresionante, que eso hace que pues definitivamente nuestra profesión se nutra cada día. ¿Qué viene luego, Marco? Yo digo una situación, a ver, ¿qué es lo que hemos conseguido con eso también? Así no es. Solamente el hecho de ir hacia arriba, ¿no es cierto? Ajá. Primero, la solvencia del profesional, no hacia sí mismo, sino hacia la sociedad. ¡Qué maravilla! En donde el profesional no solamente tiene que ser profesional contable, por supuesto, tiene que incursionarse necesariamente en las otras leyes que son leyes laborales, societarias, tributarias, etcétera, ¿no es cierto? Porque así tiene que ser, porque llegamos a un momento tal con nuestra profesión que la administración de las empresas tiene que tener al lado al contador para tomar decisiones en cualquier reunión. Así o sea, por favor, antes era solamente pequeño o para grande que sea la compañía. Claro. Mira, Marco, el tiempo, es la verdad. Quiero decirte algo, el tiempo contigo en esta charla, porque el día de hoy ha sido una charla
para conocer la historia del contador, la evolución de los gremios. Se nos ha pasado el tiempo volando. Estamos terminando la entrevista. Quisiera que mandes un mensaje a esta profesión contable que te está escuchando, un mensaje cortito porque el tiempo se nos está yendo, y para poder cerrar con broche de oro nuestro programa del día de hoy. Hace 35, cuando fui presidente del colegio, y hace 25 de la federación, lo que está pasando ahora era un sueño, Cristina. Bueno. Es hora que el contador sepa que dejó de ser tenedor de libros, que es una persona que es parte integrante de la administración. Lo decíamos literalmente, hoy es una realidad, porque se ha vuelto parte integrante del grupo staff de las empresas, que les ayuda y coadyuva cualquier tipo de planes, proyectos y decisiones. Marco. Que antes solamente lo hacía el gerente general y chao. Hoy no puede hacerlo sin el contador. A eso se ha logrado la profesión. Tú eres un puntal en esa carrera. Muchas gracias, de lo que está, eso es verdad, hay que reconocerlo. Gracias. Estamos ya tomando otra dimensión, de tal manera que más bien hay que decirles a los señores empresarios que aprovechen de los conocimientos de los contadores, que se valgan de aquellos, porque les va a ir mejor. Yo creo que eso Quiero es el solamente, mensaje. para terminar el día de hoy con nuestro programa, quiero solo recalcar dos temas interesantes con nuestro querido amigo Marco Bedoya. El contador fue y será el pilar fundamental en muchas de las organizaciones. El día de hoy para mí ha sido un privilegio contar con la presencia de mi querido amigo Marco Bedoya y decirles que, como siempre, nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.